Hoy voy a contarte cómo reemplazar el azúcar en las preparaciones, ya que esta es una de las preguntas que más suelen repetirse cuando las personas están tratando de cambiar sus hábitos por unos más saludables o de alguna forma quieren reemplazar ingredientes y se encuentran con el desafío de cómo puedo reemplazar el azúcar en esta receta para que de textura, de sabor, de forma me quede más o menos similar. Si bien yo no tengo la respuesta mágica, lo que sí puedo ofrecerte son diferentes alternativas y contarte más o menos cómo funcionan para que puedas elegir a criterio personal con qué quedarte y qué puedes utilizar para esa receta que tienes en mente. Bien, la pregunta con la que me gusta a mí partir es, ¿cuál es tu objetivo de reemplazar el azúcar? Es decir, ¿cuál es tu objetivo personal? ¿Por qué estás queriendo reemplazar el azúcar en las preparaciones? Y con esto me explico. Podemos tener un objetivo simplemente de comer más saludable, podemos tener el objetivo de querer reeducar nuestro paladar para no reventarlo con una cantidad de azúcar brutal. Podemos tener el objetivo quizás más estético de, bueno, reducir grasa corporal, mejorar composición corporal, quizás perder algo de peso. En todos estos casos, yo lo que te diría es que tu objetivo debería ser buscar en las recetas, reemplazar el azúcar, entre comillas, por ingredientes que te permitan conseguir ese objetivo, que es reeducar el paladar para que el paladar vuelva a acostumbrarse y vuelva a sentir los sabores en su estado original. Digo esto porque nuestro sabor, nuestro paladar, el sabor más dulce que nosotros como especie hemos experimentado, proviene de la miel, que es como el máximo dulzor que nuestro paladar detecta, ¿no? Que proviene lógicamente de los panales de las abejas. Luego, con el paso del tiempo, no solamente que la cantidad de azúcar que a lo mejor llevan algunas recetas, sino además la incorporación de los edulcorantes, lo que ha hecho ha sido que nuestro paladar esté sobresaturado o sobreexcitado de la cantidad de azúcar y la cantidad de edulcorantes, ¿no? Acalóricos, que hacen que esa experiencia en nuestro paladar sea, entre comillas, placentera y gustosa, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos 3 pasos para atrás y queremos encontrarnos con la comida real, queremos encontrarnos con nutrientes y utilizar ingredientes naturales y reales, nos encontramos con que pareciera que no nos saben a nada, ¿no? Entonces, ahí hay un camino de reeducar el paladar, pero bien sea para eso o bien sea para los otros objetivos que te he nombrado, lo interesante sería que empieces en tus preparaciones a disminuir el dulzor y a quedarte y a redescubrir ese dulzor natural que tiene un plátano, una manzana, un dátil, etc. Bien, otro objetivo que podría llevarte a querer reemplazar el azúcar en tus preparaciones podría ser o estarían relacionados con cuestiones de salud, es decir, quizás algún problema de obesidad, quizás alguna patología como candidiasis, diabetes, quizás síndrome metabólico, o alguna otra patología que en este momento pues, requiera, ¿no?, de un tratamiento con un especialista y que te hayan pautado una dieta o una manera de alimentarte en la que tengas que reemplazar el azúcar. En estos casos aplica el mismo criterio que digo anteriormente, pero entiendo que muchas veces este paso de 0 a 100 no puede darse de manera tan a rajatabla, ¿no? Y que necesitamos por ahí como un camino que nos vaya llevando hacia ese objetivo final. Entonces, allí muchos nutricionistas, por ejemplo, para fomentar el tema de la adherencia a una dieta, lo que suelen hacer es un pasaje de manera paulatina donde utilizan los edulcorantes acalóricos para poder generar en el paciente, ¿no?, esta adherencia que necesitan para que pueda seguir el tratamiento y de esa manera, mediante esa motivación personal, esa persona pueda conseguir el objetivo. Si este es tu caso, decirte que los edulcorantes per se, si tienen ese objetivo y es una toma puntual y es de manera esporádica, está perfecto, digamos, como una herramienta, ¿no? Ahora, si nosotros queremos reemplazar de manera equitativa todo lo que yo consumo con azúcar, lo voy a reemplazar por edulcorantes acalóricos, lo que estoy haciendo es cargarme la microbiota intestinal, es decir, aquellos bichitos que viven dentro de lo que es mi intestino y que me aportan la salud que necesita mi cuerpo,
Y por otro lado, también mi paladar sigue expuesto de manera constante a un sabor dulce que no es el verdadero que tienen las cosas. Porque normalmente, si te fijas en las etiquetas de los edulcorantes, tienen un poder endulzante más o menos de 1 a 5, ¿no? La relación de 1 a 10 o de 1 a 12. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que eso lo que está haciendo es exponer a nuestro paladar y a nuestro cerebro a un impacto que le está diciendo cuál es el sabor dulce que está bueno consumir y con el cual siente placer, ¿no? Entonces, en estos casos, lo que te diría es que revises dentro de tu consumo habitual qué rol o qué papel están cumpliendo los edulcorantes y teniendo en cuenta estas impactos, ¿no?, que tiene en nuestro organismo, si te compensa y te merece la pena. Ahora bien, haciendo estas dos diferenciaciones que al menos para mí me parecen interesantes, ¿no?, de plantearnos primero desde nosotros, desde dentro nuestro, cuál es el objetivo de reemplazar el azúcar, te comparto algunas estrategias a nivel culinario que podemos utilizar para conseguir ese objetivo. Lo primero que te quiero decir es que cualquier azúcar, desde el azúcar blanca refinada hasta pasando por el azúcar moreno, el azúcar de coco, el azúcar de caña, la panela, etcétera, etcétera, todas son azúcares, ¿vale? Es decir, quitémonos de la cabeza de no, es que esto es más saludable que lo otro. Es verdad que hay azúcares que, por ejemplo, endulzan un poquito más. Es verdad que quizás si consumimos una azúcar de este tipo menos refinada, nos beneficiamos de alguna manera de algunos minerales, etcétera, pero también es verdad que, o que pueden tener quizás un impacto glucémico un poquito más bajo, pero estamos hablando de azúcares per se, ¿vale? Más que nada para contarnos verdad sobre esas azúcares que por ahí nos la venden como naturales, más saludables, etcétera, ¿no? Y creemos que podemos comer hasta el infinito y no es así. Por otro lado, decirte también que el azúcar en las recetas, además de dar a sabor, ¿no?, de dar el sabor dulce, también forma parte muchas veces de la estructura de la receta y cumple una función química, es decir, se produce una transformación química donde el azúcar es necesaria quizás para obtener luego un resultado. Y te pongo un ejemplo. Unas galletas, para que queden crujientes, podemos valernos de otros recursos como otras harinas, una grasa, etcétera, etcétera, pero en líneas generales, la típica galleta que nosotros a lo mejor consumimos, que es crujiente, etcétera, si nosotros es porque tiene azúcar. ¿Podemos obtener ese resultado trabajando de otras maneras? Sí, pero también vamos a tener que tener en cuenta que vamos a tener que utilizar ingredientes que a lo mejor o pueden no ser tan saludables o, en su defecto, le van a aportar más cantidad quizás o de calorías o le van a aportar por ahí nutrientes menos interesantes para nuestro cuerpo, etc. Una galleta, por ejemplo, lo que decía, el azúcar cumple una estructura, es decir, de que quede crujiente a la hora que se enfríe, aparte del sabor. Si nosotros en este caso, por ejemplo, de una galleta queremos reemplazar por un dátil, o sea, por dátiles, tenemos que saber de que esa estructura va a quedar mucho más blanda, mucho más gomosa. Si a nosotros eso no nos importa y lo que estamos buscando es ese resultado final de comerme algo saludable o simplemente prepararme una receta que a mí me apetece un montón de una forma utilizando ingredientes más naturales, pues fantástico, adelante, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que quizás el resultado final no sea el mismo, ¿vale? Bien, dicho esto, lo que te puedo compartir es, en las recetas nosotros podemos utilizar frutas naturales, ¿vale? Plátano, manzana, pera, digo estas opciones por ahí como las más comunes y las más fáciles de utilizar y quizás también más dulces, ¿no?, que estamos acostumbrados en las preparaciones. Esto van a aportar dulzor, las podemos utilizar así tal cual, pisadas, las podemos utilizar hechas puré, las podemos utilizar ralladas en las preparaciones y eso le va a dar mucho más dulzor. Si a eso le aportamos, por ejemplo, especias como la canela, como la nuez moscada, le van a dar un puntillo mucho más, va a potenciar mucho más el dulzor de esas frutas. Bien, esa es una opción. Otra opción en la preparación, eso viene bien para qué, para bizcochos, en algunos casos para galletas también, en algunos casos para algunas tartas dulces, nos viene fenomenal este tipo de recurso.
Otro recurso que podemos utilizar son frutas deshidratadas, tipo dátiles, que tienen una deshidratación natural en el árbol, o frutas deshidratadas que las hacemos mediante un proceso, como pueden ser las pasas, como pueden ser los orejones, las ciruelas, etc. En cualquiera de estos casos hay que hidratarlas lógicamente y luego las podemos utilizar hechas un puré, ¿vale? Para utilizar en la preparación, o incluso las podríamos agregar muchísima más cantidad de agua para hacer tipo sirope o algo un poquito más líquido y poder utilizarlo en la preparación que lo requiera, tipo como si fuese un caramelo. Esto funciona fenomenal porque las frutas deshidratadas, como bien su nombre lo indica, no tienen ese aporte de tanta acuosidad, de tanta agua. Por lo tanto, en preparaciones que necesitamos un poquito más de estructura, como podría ser un bizcocho, nos viene fenomenal utilizar este recurso. También podríamos utilizarlo para flanes, lo podríamos utilizar para quizás puddings, lo podríamos utilizar para galletas si nosotros quisiéramos, pero teniendo en cuenta que quizás la estructura es mucho más húmeda, es decir, no va a quedar como la estructura que tendría si utilizásemos azúcar. Bien, otra opción, por ejemplo, en una receta que podríamos utilizar es utilizar verduras dulces, como podría ser una calabaza asada, podría ser boniato, podrían ser zanahorias, podrían ser remolachas. Son todos tubérculos que podemos utilizar en la preparación de recetas para, primero, utilizar menos cantidad de harina, y ahí ya te hago un adelanto quizás del próximo vídeo que me pidieron sobre el reemplazo de harinas en las preparaciones, pero esa podría ser una buena opción porque estaríamos reemplazando el dulzor de esas, o potenciando el dulzor de la receta con el dulzor de esas verduras. Personalmente, cuando utilizo eso en las preparaciones, lo hago en preparaciones que son más abiscochadas, porque lógicamente la estructura de esa verdura me lo facilita, y suelo normalmente cocinarlas al horno, por el motivo de que se concentran mejor el sabor dulce y además les hace perder bastante agua, con lo cual no me hace tan aguada la receta. Pero podríamos cocinarlas en microondas, podríamos cocinarlas al vapor, podríamos cocinarlas en la sartén o como nosotros quisiéramos. Vale, otra opción es utilizar harinas que sean más dulzonas. Y aquí entran, por ejemplo, harinas que son más bien de frutos secos, como por ejemplo pueden ser las harinas de almendra, pueden ser las harinas de castaña, podría ser las harinas de avellana, harina de nuez, harina de coco. Todas esas harinas tienen un sabor per se mucho más dulce. Harina de plátano también viene. Y lo que hacen, lógicamente, es aportar dulzor a la receta. Por tanto, si nosotros hacemos una combinación, es decir, porque hemos utilizado una verdura y a la vez hemos utilizado una harina de fruto seco y a la vez hemos utilizado un endulzante que podrían ser los dátiles, ya tenemos una combinación donde se va potenciando el sabor dulce de la receta. Aquí volvemos a lo mismo. Todas estas harinas que yo te he nombrado son harinas mucho más grasas, mucho más densas, y a la vez son harinas que no tienen gluten. Por tanto, dependiendo cuál sea el resultado que nosotros querramos en la receta, por ejemplo, no es lo mismo buscar una estructura de brownie, que es una estructura chata, densa, compacta, melosa, que buscar, por ejemplo, el resultado de un bizcocho, del típico bizcocho de la abuela, esponjoso, aireado, alto, con volumen, porque no vamos a obtener la misma estructura utilizando ingredientes que suelen apelmazar mucho más. Si a nosotros no nos importa, no pasa absolutamente nada. Pero si estamos buscando esa estructura, quizás para una vez de manera puntual, en ese caso sí podríamos utilizar el azúcar y no estamos ahorrando el estar combinando y que estas combinaciones no nos lleven al resultado que nosotros estamos buscando. Y decía que son harinas sin gluten, por tanto, tienden a tener, a desmigar, a veces no hacen este compacto y por tanto tendríamos que utilizar algún otro tipo de ayuda o de soporte para poder hacer este ligue, ¿no? Bien podrían ser los huevos, bien podría ser una hidratación de chía con lino, bien podría ser una mantequilla de frutos secos, bien podría ser las cascarillas, digamos, del psyllium, o utilizar otro tipo de harina un poquito, o sea, que le dé un poquito más de estructura.
Pero bueno, como no es el caso de reemplazos de harina, simplemente comentártelo para que lo tengas presente. Bien, ¿qué otra recomendación podría darte? La utilización de especias, como bien dije antes, para dar puntillos de sabor que potencien aún más los sabores dulces. Dije antes la canela, dije la nuez moscada, el cardamomo también funciona bastante bien. Y luego podríamos utilizar, por ejemplo, extractos, el extracto de vainilla. Y además de estas especias, también podríamos utilizar qué otras cosas dan sabor. Por ejemplo, antes no lo mencioné, pero el coco rallado también podría ser una opción para dar sabor. Y podríamos pasar también a ralladuras, como ralladura de naranja, ralladura de limón, que suelen dar ese puntillo de sabor por ahí en las recetas que nos van a dar ese placer en el dejo final, ¿no? Como de la receta. Y otra opción también es utilizar aceites y bebidas vegetales más dulzonas. Cuando digo esto me refiero, por ejemplo, al aceite de coco, que es un aceite que potencia el dulce porque también es dulce al paladar. También podríamos utilizar otros aceites, el aceite de nuez, podríamos utilizar algún aceite neutro para que entonces no, para que no influya tanto en la receta. La mantequilla o el ghee también son opciones interesantes de cara a dar el puntillo de sabor que estamos buscando, porque a veces en la combinación de sabores en el paladar lo que se busca es cómo amalgaman el sabor dulce con la grasa que estamos utilizando, con esa pizquita a lo mejor de sal que tiene la receta para potenciar más el sabor, con la textura, con la experiencia, ¿no? Es decir, hay como una composición completa en el paladar para que en el cerebro llegue la información de esto es placentero, ¿no? Digo esto también para que entendamos cómo funciona a veces nuestro paladar en función de nuestro cerebro. Y otra opción también es utilizar bebidas vegetales que potencien el dulzor también, como podría ser la leche de avena, como podría ser la leche de arroz, como podría ser una bebida de soja, podría ser una leche de coco. Es decir, todas esas leches también hacen que la receta tenga un punto de dulce muchísimo más potente. Bien, luego también tenemos que pensar que la receta a veces no es solamente el azúcar per se, sino también el resto de ingredientes que tiene. Si vamos a poner, por ejemplo, en una galleta le vamos a poner trozos de chocolate, ese chocolate quizás, dependiendo del porcentaje de cacao que nosotros utilicemos, lleva más o menos azúcar. Entonces, si vamos a utilizar, no sé, un 80%, tenemos un 20% restante que tiene azúcar. Y eso también le va a dar dulce a la receta. Si vamos a utilizar, por ejemplo, que le vamos a poner cubos de manzana, eso va a dar también sabor. Si vamos a utilizar, por ejemplo, un baño por encima que le queremos hacer, eso también va a aportar dulzor. Entonces, tenemos que pensar en el dulce como el completo, ¿no? La receta al completo para ver cómo podemos reemplazar estos ingredientes. Bueno, hasta aquí todas mis sugerencias. Seguramente que me he dejado algo en el tintero, pero bueno, ahora en este momento tenía estos puntillos para compartirte. Si hay algo que quieras saber, si hay algo en lo que me quieras preguntar, si hay alguna cosilla que yo no haya mencionado en el vídeo o que tengas dudas al momento de preparar tus recetas, te pido por favor que me lo dejes en los comentarios o que me mandes un mensaje privado, porque eso me ayuda a seguir creando contenido que te sea de valor, que te sea de utilidad y que puedas aplicar en tu cocina para que puedas comer rico y que puedas comer también saludable.